Get that camera the away from me. I was so appalled by the way I looked. It's been a dream to join the MCU. The movie is called The Fantastic Four. Marvel creyó tener en sus manos la jugada maestra, un reinicio capaz de devolverle la gloria perdida y preparar el terreno para la próxima gran saga de los Vengadores. El plan era sencillo: apostar todo a un actor que parecía invencible, el favorito de Hollywood, el hombre que en redes era tratado como un fenómeno cultural. Ese hombre era Pedro Pascal, pero lo que debía ser su coronación terminó convertido en un desastre que hoy amenaza con arrastrar no solo a su carrera, sino al propio futuro del universo cinematográfico de Marvel. La gran pregunta es inevitable: ¿cómo pasó Pascal de ser el salvador a convertirse en el rostro del mayor fracaso del estudio? Desde el primer momento, Marvel no vendió Fantastic Four, First Steps como una película de superhéroes. La vendió como el regreso triunfal de Pedro Pascal, el actor que supuestamente devolvería la confianza del público en una franquicia golpeada. Su rostro estaba en todas partes: entrevistas nocturnas, portadas de revistas, carteles gigantes en Times Square. No era Los Cuatro Fantásticos lo que la gente veía, era Pedro Pascal disfrazado de Reed Richards. El mensaje era claro: él no solo interpretaba al personaje, él era el producto. Y por un instante, pareció funcionar. El estreno alcanzó los $17 millones en su primer fin de semana, un número que desató titulares eufóricos. Marvel está de regreso. Los ejecutivos celebraban en silencio y los fans acudieron a las salas con la esperanza de presenciar el resurgir de una saga que alguna vez fue sinónimo de éxito. Pero esa ilusión duró apenas unos días. Lo que Marvel pintaba como el inicio de una nueva era pronto se transformó en la antesala de una pesadilla que nadie vio venir. La euforia inicial se apagó en un abrir y cerrar de ojos. En su segunda semana, Fantastic Four, First Steps sufrió una caída del 66% en taquilla, una de las más duras en toda la historia de Marvel. Lo que debía ser un renacer terminó convertido en una señal de alarma. De pronto, los medios especializados hablaban de implosión y comparaban el desastre con Eternals, aquel experimento que ya había dejado cicatrices profundas en la reputación del MCU. Los titulares cambiaron el tono. Ya no se hablaba del gran regreso de Marvel, sino del colapso más humillante de la franquicia. El público, que en un principio acudió movido por la curiosidad, desapareció de las salas. Lo que parecía una fiesta de redención se transformó en salas vacías y comentarios ácidos. Y en medio de esa tormenta, había un nombre que se repetía en cada debate, en cada tuit, en cada crítica: Pedro Pascal. Hasta hace poco, Pascal era intocable, el actor que todo lo que tocaba parecía convertirlo en oro. The Mandalorian, The Last of Us, apariciones virales que lo consolidaban como el favorito del Internet. Pero esa imagen comenzó a desmoronarse con brutal rapidez. En redes sociales, lo ridiculizaban con memes que mostraban su interpretación como una caricatura. Clips editados lo comparaban con versiones pasadas de Reed Richards que, de golpe, parecían infinitamente más convincentes. Los fans se preguntaban si Marvel lo eligió por su talento, o simplemente porque era la cara de moda en Hollywood. Lo que debía ser el papel que lo coronara como la estrella definitiva, terminó viéndose como una apuesta desesperada de Marvel. De héroe adorado, pasó a convertirse en el chivo expiatorio de una franquicia que no supo renovarse. Y lo peor estaba por llegar, porque las burlas podían doler, pero los números contaban una historia todavía más oscura. Las cifras, frías y despiadadas, terminaron por sepultar cualquier intento de optimismo. Tras un arranque llamativo, la película apenas logró $441 millones a nivel global. Los analistas coinciden en que no alcanzará los 500 millones, cuando en realidad necesitaba superar los 800 millones solo para considerarse un proyecto seguro. En Estados Unidos, la situación era aún más bochornosa. El filme difícilmente llegaría a los 300 millones, ubicándose entre los peores resultados de Marvel. Semana tras semana, los informes de taquilla reducían las proyecciones y, aún así, el filme caía por debajo de esos cálculos. Ya no se hablaba de un simple tropiezo, sino de un colapso total. Y lo más doloroso para Disney era que cada titular no mencionaba solo a Fantastic Four, sino al actor que encabezaba la apuesta. Pedro Pascal pasó de ser la carta de triunfo a ser señalado como la causa de la debacle. Pero mientras Marvel se hundía en el silencio, otro estudio decidió mover sus fichas para evitar ser arrastrado en la misma tormenta. En el otro extremo de la batalla de superhéroes, James Gunn entendió rápido el peligro. Su película de Superman tampoco estaba deslumbrando en taquilla, y antes de que las comparaciones con Marvel se hicieran más crueles, tomó una decisión inesperada: cortar la proyección en cines y adelantar su estreno digital. La jugada fue astuta. Sobre el papel, Superman apenas había recaudado $586 millones en todo el mundo, lejos de los 700 millones que se necesitaban. Pero al cambiar el terreno de la discusión hacia el streaming, la narrativa mediática giró a su favor. De repente,
Los titulares no hablaban de fracaso, sino de estrategia inteligente. Mientras Marvel se hundía en el ridículo, DC aparecía como un estudio capaz de reaccionar a tiempo, aunque en el fondo la herida fuera igual de profunda. La percepción era clara: Marvel estaba colapsando, DC estaba sobreviviendo. Y en medio de esa rivalidad desgastada, apareció un jugador inesperado que haría que ambos gigantes quedaran aún más pequeños. Cuando todos esperaban que el duelo fuera exclusivamente entre Marvel y DC, un tercer jugador irrumpió desde un terreno que nadie vio venir: Netflix. Y no lo hizo con superhéroes ni con un presupuesto millonario, sino con algo que parecía inofensivo: un musical animado. K-Pop Demon Hunters se convirtió en un tsunami cultural. En streaming dominó los rankings durante 8 semanas seguidas, y cuando anunciaron un estreno limitado en cines con formato de cine-alone, la demanda explotó. Entradas agotadas en cuestión de horas, funciones adicionales y un fenómeno musical que coronó con el sencillo Golden en el primer lugar del Billboard Global 200. El contraste fue brutal. Mientras Marvel y DC trataban de explicar sus fracasos, Netflix se llevaba los titulares con un producto fresco, vibrante y respaldado por una comunidad fanática que no se cansaba de verlo una y otra vez. De repente, el género de superhéroes ya no era el centro de la conversación cultural. Una película animada de demonios y K-pop había robado el show, y eso hacía que la caída de Fantastic Four luciera todavía más humillante. En los pasillos de Disney y Marvel, la decisión fue clara: callar. No habría comunicados celebrando cifras, ni estrenos adelantados en Disney, ni intentos de rescatar la narrativa. La estrategia era simple pero desesperada: enterrar el fracaso y rezar para que la atención se desplazara a otra parte. Los ejecutivos sabían que liberar Fantastic Four en streaming sería como echarle gasolina al fuego. En vez de generar expectativa, solo recordaría al público que su gran reinicio había sido un error monumental. Y, peor aún, podía contaminar el entusiasmo hacia Avengers: Doomsday, el verdadero evento en el que Marvel se juega su futuro. Por eso, todo el peso cayó en una sola carta: Spider-Man. Aunque se trate de una producción compartida con Sony, el estudio confía en que el héroe favorito del público pueda salvar lo que queda de la reputación del MCU. Pero esa es una jugada arriesgada, porque si el trepamuros no logra recuperar la confianza de los fans, Marvel podría llegar a su próxima gran película sin la chispa que necesita para encender la taquilla. El problema es que el silencio no apaga el ruido. En redes, los memes continúan, los críticos no dejan de golpear y el nombre de Pedro Pascal aparece una y otra vez como el símbolo de la caída. El golpe no fue solo para Marvel. La reputación de Pedro Pascal también comenzó a resquebrajarse. Lo que debía ser su consagración como estrella indiscutible, terminó por convertirse en la mancha más visible de su carrera. El Internet, que antes lo adoraba como el papá favorito de las redes, empezó a darle la espalda. Lo que en otros tiempos eran aplausos, ahora eran burlas, montajes y comparaciones crueles con versiones pasadas de Reed Richards que lo dejaban en ridículo. Dentro de Hollywood, los rumores se multiplicaban. Ejecutivos de Disney decepcionados, dudas sobre su verdadero poder de taquilla y la incómoda sensación de que su estatus de estrella infalible había sido exagerado. Algunos analistas incluso especulan que el estudio podría reducir su protagonismo en futuras campañas, en el peor de los casos, apartarlo de proyectos clave para evitar nuevas polémicas. La ironía es cruel. Pascal, que había construido una imagen de actor versátil y querido, ahora aparece como el hombre que simboliza el mayor tropiezo de Marvel. El papel que debía ser su coronación podría convertirse en el que defina su carrera, pero por las razones equivocadas. Así, lo que debía ser el gran reinicio de Marvel terminó en su humillación más pública. Marvel, hundida en el silencio y dependiendo desesperadamente de Spider-Man, apenas sobrevive, jugando a minimizar pérdidas. Netflix demuestra que la atención del público ya no pertenece exclusivamente a los superhéroes. Pedro Pascal, de estrella dorada a rostro de un colapso histórico. La pregunta que queda flotando es inquietante. ¿Se trata de un simple tropiezo en el camino o estamos presenciando el fin definitivo de la era dorada de los superhéroes? Y sobre todo, ¿recordaremos a Pedro Pascal como el actor que debía salvar al MCU, o como el hombre que, sin quererlo, anunció su caída?